Muy buenas tardes para todos. Estamos emitiendo una vez más desde el monasterio de Entrese al pie del Monte Olimpo en Grecia, Europa. Buenas tardes para Europa, buenos días para Latinoamérica, buenas noches para Australia, Japón y Kuala Lumpur. Lugares donde también nos están escuchando. Queremos dar un cariñoso saludo en el día de hoy a los amigos y hermanos que nos están escuchando desde España. Vemos desde diferentes lugares de España: Brasil, Uruguay, Grecia, Italia. Los hermanos que están escuchando desde los Estados Unidos de Norteamérica reciban un gran saludo. Desde Suiza, Alemania, Berlín específicamente, los amigos de Francia y de la República Dominicana, tengan ustedes nuestro cordial y cariñoso saludo. Emitimos hoy una vez más desde la web radio Gnosis Samael Lasmi. En esta oportunidad la emisión se está realizando, como decíamos, desde el Monte Olimpo. Tenemos en este momento una temperatura de 37 grados centígrados, cielo despejado. Al mediodía el termómetro subió a 40 grados en el verano europeo. Y nos disponemos en la tarde de hoy a compartir una vez más algunos de los temas de la doctrina y de la enseñanza gnóstica. En el día de hoy hemos elegido para compartir con todos los amigos de la web radio Gnosis Samael Lasmi, con los hermanos de las diferentes asociaciones gnósticas del mundo que en estos momentos nos están escuchando. Queremos hoy compartir la vida y la obra del venerable maestro Samael Aún Weor, fundador de las instituciones gnósticas en este tramo de la historia. Un personaje, una persona como humano, enigmático, misterioso, con muchas facultades diferentes a los seres humanos comunes y corrientes. Porque sucede que cuando nosotros vemos a un maestro en la parte física, no es fácil poder capturar la diferencia que puede tener con cualquier otro ser humano. Físicamente, los maestros se parecen a las personas humanas normales, corrientes. Pero hay una gran diferencia en la constitución psicológica, psíquica e interna de estos seres, como el venerable maestro Samael Aún Weor y muchos otros, que en determinado momento toman un vehículo físico y pasan a expresar la sabiduría interna del ser de ellos a través de una boca, a través de sus labios, a través de un discurso, a través de conferencias, a través de libros. El venerable maestro Samael Aún Weor, fundador y presidente de las instituciones gnósticas modernas, nace el 6 de marzo de 1917, dicen, en Bogotá, Colombia. En alguna oportunidad, cuando me encontraba haciendo misión en México, pude compartir con algunas personas que conocieron al maestro Samael. Y un día, una señora me dijo que eso de que el maestro Samael había nacido en Colombia, en Bogotá, no era verdad. Lo escuché directamente, hoy lo comento, no estoy diciendo que eso sea así, simplemente algo que escuché. Esa señora decía que el maestro Samael había nacido en Marruecos, en el África. Pero hemos escuchado todo el mundo que se ubica el nacimiento físico de el cuerpo de Víctor Manuel Gómez, ese era su nombre, de la personalidad, en Bogotá, Colombia, el 6 de marzo bajo el signo de Piscis de 1917. El maestro nace en condiciones, empieza a crecer en condiciones, podríamos decir, un poco difíciles, porque su papá era muy severo, muy austero. Su madrastra, vivía con su madrastra, y dice que
cuando se portaban mal con sus hermanos, el papá los castigaba, pero el maestro ya desde muy niño traía cosas poco normales para las personas de esa edad, y él decía, todo pasa. Le decía a sus hermanitos, no se preocupen, todo pasa. Y dice que un día el papá los escuchó y le dijo, ah, sí, todo pasa, y lo volvió a castigar. Y después que lo castigó por segunda vez y pasó un ratito, le dice al hermano, ¿vio que todo pasa? Nos castigó por segunda vez, pero ya pasó. El maestro empieza a crecer en circunstancias, ¿cómo podríamos decir? Exóticas, ya que él era desde muy niño clarividente. Y resulta que traía inquietudes espirituales muy fuertes, de tal manera que a los 12 años, de los 12 a los 16, comienza a estudiar espiritismo. Lee las obras de Kardec, de Luis C. Uribe, de Celsa Lombroso, de Leon Denis, y tiene muchas experiencias como espectador en el campo del espiritismo, en el campo de los médiums. Él lo cuenta en algunos pasajes autobiográficos de un libro que escribe, que todos conocemos, que se llama Las Tres Montañas. En los primeros capítulos él narra las etapas de su digamos, adolescencia. Ya para el año 1932, entre los 15 y 16 años, el maestro empieza a estudiar teosofía, analiza los volúmenes de esta sociedad, los fenómenos paranormales, y ya desde temprana edad muestra sus inquietudes en el campo de la espiritualidad. Para el año 1934, el maestro tenía 17 años y ya da su primera conferencia, imagínense, con 17 años, en el aula de los teósofos. Recibe su diploma de dicha institución, estudia Blavatsky, estudia distintos tipos de yoga, con excepción del Hatha Yoga, y sigue su camino. A los 18 años, en el año 1935, el maestro ingresa a la antigua Orden Rosacruz de la línea de Krumheller, venerable maestro Huiracocha, y estudia allí las obras de este maestro, de Franz Hartmann, de Eliphas Levi, de Steiner, de Max Heindel. Practica fervientemente la vocalización, los mantras, la retrospección, la meditación. Aprende la misteriosa técnica de la transmutación de las energías sexuales en latín de la obra de la Iglesia Gnóstica del maestro Krumheller. Y de esa manera se va el maestro nutriendo con muchos aspectos de la información de la espiritualidad que en esa época había. Al maestro le llegan las obras esotéricas de Krishnamurti, podríamos decir un precursor de la misión del maestro Samael. Le llegan las obras de Yorgos Ivanovich Gurdjieff, otro de los precursores de la obra del maestro Samael. Estudia estas obras, estudia obras de sus discípulos, y a partir del año 1936 podríamos decir que empieza su investigación directa en las dimensiones superiores del espacio, donde consigue su primer desdoblamiento astral conscientemente. Para ese año 1936 es compañero del doctor Rafael Romero Cortés, más tarde conocido como el Bodhisattva del faraón Kefren, en la escuela Rosacruz de Israel Rojas. Y allí, con este compañero de Marras, el doctor Rafael Romero Cortés, un poco después, visitan un astrólogo en el año 1938. El doctor Romero Cortés le dice, mire, yo conozco un astrólogo que es muy exacto, muy científico, y quisiera que usted me acompañara porque queremos ver qué nos puede decir acerca de su carta astral. Cuando el astrólogo le levanta la carta natal al entonces Víctor Manuel Gómez, les dice que tiene unas cuadraturas propias de los dioses. Cuando Romero Cortés escucha esto, de una carta astral muy rara, muy extraña, le dice Romero Cortés en el año 1938 al maestro Samael, cuando usted despierte conciencia, quiero que me busque porque quiero ser su discípulo.
Es así que van pasando los años y ya cuando tenía 27 años, conoce en el año 1944 a quien sería su esposa sacerdotisa, Arnolda Garro de Gómez, más conocida luego como el cuerpo físico de la venerable maestra Litelantes, compañera del venerable maestro en muchas existencias. Y en otro fenómeno extraño, a los 15 días de haberse conocido, contraen matrimonio. El maestro la reconoce con sus facultades suprasensibles como su compañera de muchas veces y formalizan el matrimonio. A los 29 años, en el año 1946, el maestro Samael se traslada al pueblo tropical de Girardot, en Cundinamarca, Colombia, y allí aprende, a través de las enseñanzas directas de su esposa, las ciencias jinas. El maestro nos cuenta en sus libros que la venerable maestra Litelantes era experta, una maestra experta en las ciencias jinas, práctica, y le enseña al maestro Samael le cuesta mucho tiempo, le cuesta gran esfuerzo, un año de prácticas, intentando 10, 12, 15, 20 veces por noche acceder a los mundos de la cuarta dimensión hasta que lo consigue. Incluso dice que empezó a perder peso, quedó muy flaco, pero con una tenacidad de acero y propia del Bodhisattva del Logos de Marte, con la fuerza marciana, el maestro consigue la experiencia directa y nos cuenta en sus libros muchas técnicas para poder conseguir no solo el desdoblamiento astral, sino el desdoblamiento a la cuarta dimensión o las ciencias jinas. Prosigue, corren los años, llega el año 1948 y el 9 de abril es un día en el que se marca como el surgimiento de la doctrina gnóstica revolucionaria, donde el maestro empieza la idea de sus obras, de escribir sus obras. En el año 1948 el maestro Samael llega a Santa Marta, ya lo conocen ahí con el nombre de su alma humana, a un weor, en busca del doctor Romero Cortés, fiel a su palabra de buscarle luego de despertar conciencia. Romero Cortés le dijo: cuando despierte, búsqueme. Y en el año 1948 el maestro Samael se presenta donde estaba Romero Cortés y le dice: he despertado, aquí vengo a cumplir mi palabra, vengo a instruirlo. Ahí se cumple una ley de recurrencia, porque nos cuenta después el maestro que Romero Cortés, cuando fue el faraón Kefren, tuvo como uno de sus 13 instructores fundamentales en las pirámides de Egipto al mismo maestro Samael. Eran 3 hierofantes que instruían a Romero Cortés. Y fue en esa vida que el venerable maestro Samael logra, después de hacer cumbre en la primera montaña, inmortalizar su cuerpo, dejar una momia en Egipto, después de terminar la primera montaña, para que el ser la pudiera tomar a cualquier momento que se necesitara por la misión. Vamos a volver sobre este punto un poco más adelante en la conferencia. Es tan amplia y tan larga y tantos misterios la vida del maestro Samael que vamos a hacer una síntesis. Es imposible en una hora y media poder narrar completamente la vida de una persona que ha hecho tanta cosa, que es tan profunda. En el año 1949, para el mes de noviembre, por orden de la venerable Logia Blanca, un veedor se dirige a la ciudad de Pamplona con el fin de escribir El matrimonio perfecto de Kinder, la primera obra indicada por su ser interno que tiene que entregar a la humanidad. Comienza a escribirla, pero lo persiguen y empieza una persecución. Y entonces el maestro se traslada al lado venezolano, cruza la frontera y va a un lugar cerca de San Cristóbal. Cuando nos encontrábamos con mi esposa haciendo el curso para misioneros gnósticos en Venezuela, tuvimos oportunidad un día, viajando en automóvil con el venerable maestro Laxmi, pasar por la casita en la cual el maestro Samael habitó en el momento que estaba escribiendo, en el año 1949, el libro El matrimonio perfecto de Kinder. Para enero del año 950, un veedor y su familia regresan a Ciénaga, en Colombia, portando el manuscrito en 9 libretas de 50 hojas cada una.
Y ahí es su discípulo, Julio Medina Vizcaíno, más conocido después como el Bodhisattva del venerable maestro Garga Cuchines, lo pasa a máquina y empiezan la edición, vamos a decir, de los libros. Julio Medina le comunica que el manuscrito tenía muchas faltas de ortografía, eso fue en mayo de 1950, y hemos escuchado muchos la respuesta que da el maestro Samael, y dijo: hermano, las faltas de ortografía las dejamos para pasto de los intelectuales. Como diciendo, lo que importa es el mensaje, vamos a ver el contenido. El maestro Samael, para el año de 1950, empieza su proceso de los misterios mayores, y para el mes de octubre corona la primera iniciación de misterios mayores, escribe el libro Revolución de Bell, y allí el maestro recibe 3 misiones impuestas por el anciano de los días al pie de la esfinge del desierto, en Egipto. Se le entregan internamente 3 misiones específicas al Bodhisattva, al maestro Samael Aún Weor, que eran fundar el ejército de salvación mundial, fundar una nueva civilización y establecer las bases para una nueva cultura. Misiones que después, a lo largo de su vida, el maestro empieza a desplegar intensamente como enviado de la venerable Logia Blanca. Por eso en la conferencia de hoy el título es Samael Aún Weor, el enviado. Él viene con una misión, tiene que entregar un nuevo mensaje, poner las bases de una nueva cultura y formar un equipo de misioneros gnósticos que tienen la labor de llevar el mensaje a todos los pueblos de la tierra. Llevar el mensaje, las buenas nuevas, llevar el mensaje para estos tiempos, claro, conciso, directo, para que todas las personas que tengan en su corazón el anhelo de hacer un camino espiritual interno, tengan la posibilidad de conocer la forma de transitar el camino. El mensaje del maestro, que después vamos a explicar por qué se le dice que es el avatar de Acuario. El mensaje del maestro es claro, es preciso. Podríamos decir que es la forma más rápida que hay de hacer el camino en esta época. Eso no quiere decir que el mensaje de los otros maestros no sirva o no valga. Todos los mensajes de todos los enviados de todos los tiempos de la Logia Blanca son válidos, sirven, pero ellos se van turnando de acuerdo a lo que se decide en la parte interna para traer adecuado al momento y al lugar la forma de transitar. Para estos momentos, el mensaje más potente, más directo que tenemos es el del enviado, es el de Samael Aún Weor. Para el 9 de mayo del año 1952, el maestro recibe la orden interna de fundar el Summum Supremum Sanctuarium en la Sierra Nevada de Santa Marta, primer templo de misterios mayores subterráneos, en el cual, acompañado por un conjunto de agricultores, hombres de voluntad, hombres fuertes, pero que no tenían una instrucción intelectual, inician la construcción de un templo que duró 14 años, en una montaña donde para subir los materiales se necesitaban 9 horas de camino. La arena, el cemento se subían a lomo de mula. 9 horas de camino para subir los materiales en condiciones de mucha pobreza. Un grupo de titanes logran la cristalización del Summum Supremum Sanctuarium, en el primer templo gnóstico subterráneo, en la selva colombiana, en Santa Marta, en el medio de la naturaleza. Un templo que dio muchos beneficios al pueblo gnóstico del mundo, que podríamos decir empieza su construcción en el año 1952. El maestro en el templo da su primer mensaje de Navidad en ese año, y luego es conocido por todos nosotros. El 27 de octubre de 1954 se procede en un ritual secreto a la encarnación del Logos de Marte en su cuerpo físico, en su alma, Aún Weor. Y de ese día se conoce el 27 de octubre de 1954 como la venida de el enviado, del avatar
del venerable maestro Samael. Encarna Samael en su alma a un Beor, y tenemos a partir de ese momento la expresión del Logos de Marte con cuerpo físico en la tierra. Hay muchas historias de la encarnación del maestro. Hay un libro escrito por uno de sus discípulos, el venerable maestro Caracuchines, donde narra con lujo de detalles el día de la encarnación. Decía allí que se habían reunido los hermanos del templo y 11 maestros de misterios menores y mayores, entre los que se recuerdan Caracuchines, Ioannis, Juan de Patmos, Pacónder, Sunsundún, San Fragarata, Pavón, Andrés, Litelantes, Quefren, Mon, San Cariocorrenza, Tarón, el maestro Rabolú. Estaban en esa oportunidad acompañando la venida del maestro. Recordamos algunas narraciones del venerable maestro Tahuil cuando decía que el maestro Ioannis dirige la ceremonia de encarnación, y en el momento que llega el ser, mira hacia arriba y ven cómo dirige con su instrumento litúrgico hacia el corazón del maestro la venida del ser que encarna en el corazón de su bodhisattva, para empezar a partir de ese momento una expresión más lúcida, más fuerte de las fuerzas de Samael. Para ese año 1954, después de encarnar su ser interno, inicia su salida del Sumo y su viaje para Panamá y Centroamérica. Deja en el Sumo Supremo Santuario a sus discípulos, realizando trabajos esotéricos que servirían después para sustentar el avance del movimiento gnóstico internacional a través de muchos países, de muchos años. Entre el año 1954 y 1958, el maestro Samael realiza una alianza esotérica con otros dos maestros, con el venerable maestro Sivananda en la India y con el venerable maestro Luxemil en la Argentina. Forman lo que se llamó el ALAS, la Acción Libertadora Americana del Sur. El venerable maestro Francisco Propato, venerable maestro Luxemil en América del Sur. Perdón, voy a corregir. La alianza se llamaba AGLA, Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia. La Acción Libertadora Americana del Sur, el ALAS, era del maestro Luxemil, y el maestro Sivananda Arshavararta Ashram, Vinadí, la orden Sivananda Arshavarata Ashram del gran Guruji Sivananda en la India, y el maestro Samael con el movimiento gnóstico internacional hacen una alianza que se llamó el AGLA, pero lamentablemente no tuvo mucha duración, porque los cuerpos físicos de los maestros anteriores pierden su cuerpo físico. Un poquito después pierden su cuerpo físico, y entonces no prospera este movimiento. Cuando el maestro Samael encarna, el ser interno tiene algunos, ¿cómo podríamos decir? Algunos grados, pertenece a algunas órdenes esotéricas. Por eso se conoce al maestro Samael como un cosmocrator, creador de mundos, logos de Marte. Lama tibetano, porque pertenecía o pertenece a la Sagrada Orden del Tíbet. Se le da el nombre de Kalki Avatara de la Síntesis, Noé de la Era de Acuario, iniciado del templo Rosacruz de Cumenes, Buda Maitreya Quetzalcóatl de la Era de Acuario, y venerable maestro de la Orden de San Juan, caballero del Santo Grial, maestro de los misterios egipcios. Tiene todos esos grados el maestro Samael. Hoy queremos un poco explicar, y obviamente después vamos a dar paso a todas las preguntas que ustedes quieran hacer en relación a todos estos temas. ¿Por qué al maestro Samael se le llama Buda Maitreya Kalki Avatara de la Era de Acuario? La Era de Acuario comenzó el 4 de febrero de 1962 entre las 2 y 3 de la tarde, y cada era sabemos nosotros que por un fenómeno astronómico, astrológico, basado en la precesión de los equinoccios, que es el tercer movimiento que tiene la Tierra, además de rotación, traslación, hay un movimiento de precesión del eje de la Tierra
podríamos decir, el movimiento que hace el eje de un trompo, eso hace el eje de la Tierra, determinando la precesión de los equinoccios, que hace que cada 2162 años la Tierra se corra de signo. Entramos en el 4 de febrero de 1962, el planeta entra en la era de Acuario. Cada era tiene un avatara. El avatara es el que trae el mensaje para esa era. El avatara de la era anterior de Piscis fue Juan el Bautista. El avatara de la era anterior, la era de Aries, fue Abraham. La Biblia dice que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Claro. El Elías que habrá de volver. Y el himno que escuchábamos hoy dice: Samael, compañero de Elías y de Daniel. Dice eso. Misterios de la Gnosis. El Maitreya es el último mensajero de una raza. Eso es el Maitreya. El último mensajero de una raza. Por eso, en esta raza, después que vino el maestro Samael, no hay nuevos mensajes. Porque ya vino el Maitreya. Pueden venir otros maestros. Y esos maestros pueden fecundar la conciencia del discipulado para que el mensaje se mantenga vivo, porque nosotros precisamos una gnosis viva, precisamos una gnosis de la práctica, no una gnosis teórica, una gnosis que tenga fuego en el corazón, una gnosis que la podamos vivir en cada momento, en cada hora. No, con una gnosis teórica no se puede hacer la iniciación. Por eso, cuando se retira un maestro, la logia blanca siempre manda otro, de tal manera que los misterios se puedan mantener vivos. Después vamos a explicar cómo es que cada vórtice de la Tierra, cuando viene a dar una misión, dura 30 años más o menos. Vamos a explicarlo ahora. El Sumo inicia, como vimos, sus actividades en el año 1952 y los últimos trabajos esotéricos, cursos de misioneros gnósticos, se realizan más o menos en el año 1981, 82. Se cumple ahí una gran ley y verdad esotérica. Los vórtices duran más o menos 30 años. Después desaparecen y aparecen en otro lugar de la Tierra y nuevamente otros 30 años y así sucesivamente. Y el Kalki es el que dice quién está bien y quién está mal. O sea, cuando nosotros en una raza tenemos muchos maestros y muchos enviados y muchos bodhisattvas, tiene que venir el Kalki a decir este sí, este no, este sí, este no. Aprueba y desaprueba. Por eso al maestro Samael se lo conoce como el Buda Maitreyi Kalki Avatara de la era de Acuario. Prosiguiendo un poco después de esta pequeña disquisición y pequeño paréntesis, el maestro continúa, se establece en el año 1956 en México. Llega primero en el año 1956, se establece con su esposa y sus 4 hijos en México. Primero en la colonia Caracol, lugar donde el maestro salía a vender libros puerta por puerta para poder mantenerse. Y luego inicia desde el país de México su misión, empieza su obra, empieza a escribir sus libros. El maestro escribe más o menos unos 60 libros. Hay grabadas del maestro unas 200, 300 conferencias de primera, segunda y tercera cámara. Da su mensaje que se va procesando en octavas, llegando a las cumbres de la sabiduría en sus últimos momentos, en la década de los 70, donde entrega mensajes como el misterio del oro florecer, las 3 montañas, psicología revolucionaria, la gran rebelión, entrega el si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, el mensaje de Navidad 74-75, y entrega ya en los últimos momentos el libro Medicina Oculta Ampliada y Corregida, Medicina Oculta y Magia Práctica Ampliada y Corregida, La Revolución de la Dialéctica y la Develación de la Epistisofía son prácticamente sus últimas obras.
En el año 1973 presenta a otro de sus discípulos, ya convertido en maestro, el Bodhisattva de Joaquín Amortegui, venerable maestro Ravolú, que se integra a trabajar también con el venerable maestro, digamos, cada uno en sus áreas, con el maestro Garapuchines. Para entonces el maestro da a conocer el nombre interno de algunos de sus discípulos, pero que no se presentan todavía como maestros. Caso de Efraín Villegas Quintero, más conocido en el año 1978, se lo conoce como el cuerpo físico del venerable maestro de Soto. Llegamos al año 1976, en donde el venerable maestro Samael inicia un proceso esotérico muy profundo, en el cual empieza, narrado por el mismo maestro Samael, el intercambio atómico con los átomos de su momia, que tenía en un lugar secreto guardado en Egipto, en una cripta subterránea con otros 11 cuerpos, momias vivas, no momias muertas, momias vivas. Y en ese momento el maestro empieza a pasar toda la sabiduría que había logrado capturar con el cuerpo colombiano, viviendo en México, haciendo misión. Empieza a hacer un traspaso de los átomos de la momia a través de, él lo explica el maestro, unas partículas atómicas de los átomos conocidos, la conciencia atómica de cada átomo, conocido en el esoterismo como los hachín, en el cual a través de la cuarta dimensión empieza un intercambio con los átomos del cuerpo egipcio. A tal punto que cuando en el año 1976 le hacen un encuentro con ciertos discípulos de Colombia, el maestro les dice: hermanos, ustedes están hablando con un muerto, porque la cabeza que ustedes ven ya es egipcia, es del cuerpo egipcio. Muchos misterios, porque cuando el maestro Samael desencarna en el año 1977, 24 de diciembre de 1977, vuelve a haber otro traspaso de los átomos que ya habían llegado al cuerpo colombiano, vuelven al cuerpo egipcio, para que el maestro, como dice y como profetizó, pudiera continuar su obra con ese cuerpo, pero ya de forma oculta. Cuando los maestros hacen cumbre en la segunda montaña, salvo raras excepciones, cambian su cuerpo. Por eso el ser interno, 5.000 años antes o 4.000 años antes, en la dinastía del faraón Kefren, había dejado en reserva un cuerpo listo, de tal manera que en estas épocas pudiera ser un vehículo para continuar con su labor y con su misión, pero ya de manera oculta, estabilizando fuerzas en diferentes lugares de la tierra. Para el año 1976 le toca pasar al maestro una de las iniciaciones más difíciles que existen en el camino. Así lo narra en el libro Las Tres Montañas, que es la iniciación de Judas, donde es calumniado, traicionado, quizás por discípulos gnósticos o por personas allegadas. Su real ser realiza en ese año una manifestación cósmica en la ciudad de San Luis Potosí, formando un círculo gigante y dentro de este 3 brillantes estrellas, acompañadas por la luna llena, para indicar que marchaba triunfante en el sendero iniciático. Hace muchos milagros, muchísimos milagros. Hay muchas narraciones de discípulos que, por ejemplo, iban con el maestro a visitarlo a México y el maestro los llevaba a las pirámides de Teotihuacán, en México. En una oportunidad llovía y el maestro pidió ayuda interna y paró de llover arriba de la pirámide donde ellos estaban durante 20 minutos para poder hacer una práctica, pero continuaba lloviendo en los alrededores. Cuentan los hermanos del Sumo Supremo Santuario que en 2 oportunidades el maestro tuvo que apagar incendios, dominando a las salamandras del fuego, porque había conquistado las facultades de la magia a través del dominio de sus elementales internos. El venerable maestro Samael Aun Weor podía dominar los elementales de la naturaleza, mandar a los aires, mandar al fuego, mandar a las aguas y mandar a la tierra. Continúa el proceso y llegamos al año 1976, cuando el maestro organiza el último Congreso Gnóstico Internacional, en el cual el maestro está con cuerpo físico, el Congreso de Guadalajara. Allí da impresionantes cátedras para la conciencia,
allí el maestro expresa con su verbo que ya tiene su ser encarnado, y me gustaría en este momento de la conferencia que escucháramos todos una grabación de 1 minuto cuando el maestro Samael se dirige al Congreso de Guadalajara expresando que ya tiene su ser encarnado. Vamos a poner por un segundo el audio para escuchar el verbo del maestro, el verbo de los de Marte. Vamos a ver si podemos poner el sonido. Allí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo. De esa manera expresaba el maestro Samael que ya había conseguido eliminar de su interior los agregados psicológicos y ya se expresaba hacia ese vehículo físico el ser y nada más que el ser, como dice el maestro. Por eso, a esas alturas era una falta total de respeto llamar al maestro con el nombre de su cuerpo, de su personalidad, porque Víctor Manuel Gómez ya no existía más. Se expresaba permanentemente a través de ese vehículo físico el ser, Samael. A nosotros nos da mucha tristeza cuando se refieren al maestro con el nombre de su personalidad, que ya para esos entonces no tenía ninguna existencia en el mundo físico. El maestro Samael, antes de retirarse, deja en el mundo físico 5 instituciones gnósticas. 5. Y esto nos llama a la reflexión, porque es el Logos de Marte, el quinto de los 7, el quinto planeta del sistema solar, avatara de la quinta raza aria, en el cual tenemos 5 continentes, y no es casualidad que el maestro deje como vehículo de expresión 5 instituciones. Por eso funda el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Asociación Civil, conocida como la AGEACAC, epicentro de su expresión en México. Funda el Instituto de la Caridad Universal, el ICU, cuyo fundación y epicentro en el principio fue en la República del Salvador. Escribe un mensaje y funda también el Partido Obrero Socialista Cristiano Latinoamericano, el POSCLA, y deja también en la Pentalfa, en el pentagrama institucional, la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, como epicentro en Venezuela y en Colombia de la parte mística de estas maravillosas enseñanzas de la doctrina gnóstica. En el mes de febrero del año 1977, el venerable maestro Samael tiene una experiencia en el mundo astral en la cual ve que Krishnamurti había muerto y que uno de sus discípulos, el hermano Fernando Salazar Bañol,
encabezaba el cortejo fúnebre. Cuando regresa al cuerpo físico, comenta a sus allegados que todo lo que le ocurre a Krishnamurti en la otra dimensión, en el astral, luego le ocurría a él en el físico. Y con eso el maestro predice lo que pasaría unos meses después, en diciembre, cuando desencarna en el mundo físico y el hermano Salazar Bañol encabeza el cortejo fúnebre en la parte física. En el año 1977, en mayo, hay un decreto ley del maestro Samael donde ordena la construcción del monasterio Lumen de Lumini en La Grita, estado de Táchira, Venezuela, y designa al entonces misionero internacional Teófilo Bustos García como abad del monasterio Lumen de Lumini. Se rebautiza ese lugar como el Himalaya de los Andes. Y el maestro Samael, luego de un duro proceso iniciático, físico, cae enfermo, lo ven 5 o 6 médicos, una enfermedad misteriosa, ninguno sabe diagnosticar qué tiene. Hay un libro de uno de sus hijos, de Aurus. El maestro tuvo 4 hijos con la maestra Litelante: Aurus, Osiris, Hipatía, que aún vive, Isis, los otros 3 ya desencarnaron, y 2 hijos con su primera esposa, Salomón y Imperator, que si no estoy equivocado también viven. Y hay un libro de Aurus que se llama El Proceso y narra con lujo de detalles todo lo que le había pasado. Queremos saber si nos están escuchando, si llega el audio. Por favor, si nos pueden avisar por el chat si está llegando el audio. Bueno, vamos a continuar con la conferencia. El maestro se retira el 24 de diciembre de 1977 a las 20:25 de la noche. Y se suceden muchos fenómenos extraños. Estábamos hablando de que él profetiza a través de una experiencia que tuvo en el mundo astral de Krishnamurti. Entonces, hay una cosa extraña. Alguien encontró, después que el maestro se retira, una agenda del maestro del año 1955. Y en una página de esa agenda, el maestro tenía una anotación en manuscrito de puño y letra que decía: hoy he recibido la noticia que voy a desencarnar a los 60 años de edad. Y desencarna 22 años después. O sea, al maestro se le informó 22 años antes la fecha en la cual tendría que reencarnar. Hay algunos misterios, porque no tiene mucha lógica que el avatar de Acuario, Logos de Marte y portador de un mensaje de la Logia Blanca, se retire tan joven. Me he preguntado muchas veces por qué razón el maestro se retiró a los 60 años. Haciendo misión por muchos países del mundo, un día encontré la respuesta. Pero son misterios que es muy difícil poder explicar de una manera abierta en una audición radial. Lo interesante de todo esto es que el maestro deja a un discípulo, el venerable maestro Laxmi, con una misión, y el punto energético del Sumum Supremum Sanctuarium se traslada, podríamos decir, al Lumen de Lumini en Venezuela. De esa manera nace un nuevo vórtice, podríamos decir, en la década del 80. El Lumen de Lumini se inaugura a través del maestro Garacuchines
el 3 de mayo de 1981. Y hablábamos hoy en la primera parte de la conferencia que hay una especie de ley, por llamarlo de alguna manera, que los vórtices de la Tierra duran más o menos 30 años. El sumum se expresa desde el 52 al 82. El lumen se consagra en el 81 y tiene sus expresiones esplendorosas hasta el momento, que no quiere decir que ahora no las tenga, pero la expresión más maravillosa es cuando el maestro Laxmi tenía cuerpo físico. Y ese maestro se retira el 23 de julio del año 2005 a las 16:40 p.m. hora venezolana. De esa manera queremos decir que también ese vórtice, si más o menos medimos del 81 al 2005 en su máxima expresión, dura más o menos 34 años. La máxima expresión, no estamos diciendo que el vórtice haya desaparecido. Y así los vórtices se van trasladando y viene otro. Claro, ahora tenemos el fin de esta raza profetizado por el maestro Samael, cuando dijo: estoy con los mayas para el 2043. Y ahí tenemos otros 30 años más o menos. 2013, 2043, los últimos 30 años de la raza. La Logia Blanca tendrá que elegir un punto del planeta para que sea el vórtice de expresión del mensaje centralizado de la doctrina crística. Que no quiere decir que no haya otros, pero hay un centro, hay una capital planetaria de expresión, como fue el sumum, como fue el lumen. Vamos a un último periodo de la raza, 2013-2043. Los últimos 30 años de la raza tendrán que tener una capital esotérica, un punto de expresión como fue el sumum, como fue el lumen. No puede ser de otra manera. Siempre fue así en la historia del planeta. Siempre fue así. El maestro Samael es el enviado, viene, entrega su mensaje, se retira, deja un discípulo para que restaure las instituciones gnósticas a su salida, de la misma manera que el maestro Jesús deja a Pablo de Tarso. Y antes de terminar la conferencia, queremos también hablar un poco de las vidas anteriores del maestro Samael, algo muy interesante. Sabemos que es un maestro que fue testigo del amanecer de varios días cósmicos. Alcanza por primera vez la categoría de hombre real o individuo sagrado en un remotísimo pasado de un día cósmico. Habiendo pasado primero por la ley de involución, estuvo en el anterior Mahamantara en la luna entregando el mensaje a los helenistas en la sexta subraza de la cuarta ronda edad. Allí fue crucificado, sigue su peregrinaje y viene a este sistema solar como un cosmocrator, como Logos de Marte, y se encuentra en la Tierra porque su ser quería que experimentara ciertas características de la Tierra. Lo manda desde la raza polar, la primera raza. Estuvo en la Lemuria, allí tenía un cuerpo lemur que lo pudo conservar hasta la Atlántida. El maestro se enamora en la Atlántida, cae, toma esposa, no podía, pierde su cuerpo. Y luego vuelve a levantarse en la raza aria, fue lama tibetano, perteneció a la Orden Sagrada del Tíbet, estuvo en la China, allí se lo conoció como Chu Li, un integrante de la Orden Sagrada del Dragón Amarillo, en la China, en la segunda subraza, en la dinastía de los Chu. También estuvo en Egipto, fue instructor, como dijimos, del faraón Kefren. El mismo maestro lo dice. También tuvo una existencia muy particular cuando en la cuarta subraza fue uno de los emperadores romanos, allí se lo conoció como Julio César, que tuvo que establecer las bases para la creación de la cuarta subraza del lado italiano, en Roma. Tuvo otras 2 existencias como mínimo en Italia. Fue un mago durante el gobierno de los últimos Césares de Roma.
y también fue un cristiano que fue ejecutado en la cárcel por difundir ideas religiosas. Tomó cuerpo físico como un monje canónigo Tomás de Kempis. ¿De qué nacionalidad era Kempis? Alemán. Alemán, dicen acá. Tomás de Kempis escribió un libro maravilloso que se conoce como La imitación de Cristo. Tomó muchos cuerpos en Europa, en Austria, en Viena dice que tuvo 2 existencias. En una existencia estuvo en España como el marqués Juan Conrado, que lo quemaron en la hoguera de la Inquisición. Tomó un cuerpo inglés como Simón Blever, ahí llegó a Latinoamérica estableciendo algunas recurrencias. Y en su última existencia fue un soldado, el mayor Daniel Coronado, al servicio de la revolución. Era uno de los 30 dorados de Pancho Villa y participó activamente en la Revolución Mexicana. Hay muchas otras cosas que se dicen del maestro Samael, que estuvo acá, que estuvo allá. De todas maneras, para nosotros son algunas informaciones que nos dan un poco la idea de la grandeza de un alma grande. Cuando un ser se autorrealiza, ya sea en este sistema solar o en otro sistema solar, como es el caso del venerable maestro Samael, que se autorrealizó antes de venir a este sistema solar, porque para ser cosmocrator, si usamos la lógica, tiene que estar ya autorrealizado cuando el sistema solar empieza, porque si no, no puede ser cosmocrator. O sea que el maestro Samael estaba ya en la categoría de logos, que un logos es el que llega a encarnar, a Keter, ahí donde se une el arca del Cristo de arriba y el Cristo de abajo, vence a su Lucifer, blanquea el divino Daimón y encarna el Keter. Ahí se forma un Sabaoth. Cuando el Sabaoth está encarnado, el Keter, se le puede encomendar la misión de hacer un planeta. Y ahí el Sabaoth se convierte en un logos planetario, creador de mundos. Ese es el caso del maestro Samael. Son seres internos que cuando vienen al mundo físico, hagan lo que hagan, siempre destacan, siempre se destacan porque son almas grandes. Un Mahatma es un alma grande. Son almas revolucionarias que traen la revolución adentro y expresan esa revolución y esa fuerza del ser, de su ser interno en cualquier cosa que hagan. Por eso hoy queríamos rendir homenaje al maestro Samael, el avatar de Acuario. Hemos explicado detalladamente por qué se lo llama Buda Maitreya Kalki Avatara. El Buda es un grado iniciático, un ser superior. Maitreya es el último mensajero de una raza. No hay nuevos mensajes, ya vinieron todos los mensajes. Cualquier maestro que tome cuerpo físico en esta época viene solamente a fecundar la conciencia del discipulado para que la gnosis no esté muerta, para que la gnosis viva en el corazón, para que la llama del espíritu arda en el corazón interno de cada ser humano y podamos convertir esta enseñanza en un resultado palpable. Kalki es el que dice quién está bien y quién está mal, afirma o niega a cada uno de los enviados de la Logia Blanca, y Avatar es el que trae el mensaje para una raza. Lo hemos explicado. Estamos prácticamente cerrando el análisis de esta conferencia con este punto. Pedimos disculpas a todos los amigos por el pequeño corte que tuvimos. Fue una falla en la conexión de internet. Estamos nosotros en el medio de una montaña, en el Monte Olimpo, recibiendo una conexión satelital. El satélite por algún momento tuvo algún pequeño problema, pero por suerte se solucionó rápidamente y todos volvimos a la emisión que con mucha alegría estamos compartiendo hoy con los amigos de tantos países que saludábamos al principio de la emisión, varios lugares de España, que a propósito España, si están los hermanos de acuerdo, estaríamos concretando una conferencia vía Skype para toda España, Lumiciales y Misiones, para el domingo 2 de agosto a las 17 horas de Grecia, 16 horas de la península, 15 horas de Tenerife. Domingo 2 de agosto, 17 horas de Grecia, conferencia con España por vía Skype. Si están de acuerdo, por vía interna vamos a ultimar detalles. Muchos saludos a los hermanos del Brasil, veo de varios lugares también, del Uruguay por supuesto, a los amigos de Grecia que nos están escuchando, a los hermanos de Italia. Nuevamente un gran saludo para los hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica, Nueva York, Filadelfia y otros lugares, para los amigos de Suiza,
Alemania. Un especial saludo para los hermanos de Francia que nos están escuchando en el día de hoy. Y muchísimos saludos y cariños para los hermanos de la República Dominicana, que vamos a estar enviando un matrimonio en misión a la República Dominicana para el mes de octubre. Van a estar allí haciendo los enlaces correspondientes bajo el ordenamiento y la guiatura de el monasterio de N13. Vamos a dar ahora sí un paso a las preguntas. Hay una primera pregunta que viene de Toledo, del Unicial Michael de Toledo, Brasil. Dice: ¿es verdad que el maestro Samael fue Kant? Bueno, es la primera vez que escucho la afirmación de que el maestro Samael fue Kant. No tengo esa información, no la puedo dar por válida, y no lo vi nunca, ni lo escuché del maestro Samael, ni del maestro Laismi, ni lo vi escrito. Esa sería mi respuesta. Hay una pregunta que viene de Sapucaia do Sul, Lumicial Laismi: maestro, ¿por cuál razón el venerable maestro Samael empezó el intercambio atómico con el cuerpo de la momia y al final como que se interrumpe y tiene que tomar el cuerpo en Egipto? La pregunta es muy interesante, la está haciendo el misionero internacional Luis desde Sapucaia. El maestro traspasa primero átomos de la momia al cuerpo colombiano, pero después se da cuenta de que el cuerpo colombiano no lo puede guardar porque se había dañado, y entonces tiene que volver a hacer un intercambio para que vuelvan esos átomos a la momia. En caso que haya un cambio decidido de antemano, como puede ser el caso de otros maestros, toda la sabiduría que se consigue en una vida antes de desencarnar tiene que ser traspasado al cuerpo de la momia para que esa sabiduría no se pierda. De esa manera, 8 años antes de la desencarnación, comienza el traspaso energético a través de los hachín en la cuarta dimensión, proceso muy doloroso para el cuerpo físico, basado en el cuerpo vital. Es decir, ese proceso dura 8 años. Son los últimos 8 años antes de retirarse el maestro. Esa es la explicación. No es que se interrumpió el traspaso, simplemente el ser del maestro Samael toma la decisión de continuar con el cuerpo egipcio y no con el cuerpo colombiano, que ya se estaba traspasando, pero no le da el tiempo de hacer un traspaso del 100%. Entonces se revierte el proceso, vuelven los átomos al cuerpo egipcio, toda la sabiduría que el maestro consiguió en la última vida pasa al cuerpo egipcio y el maestro sigue con ese cuerpo. Esa es la explicación para el hermano Luis. Tenemos una pregunta que viene desde Cascabel. Dice: el maestro Samael es nuestro patriarca, el maestro Laismi el restaurador, y el maestro Michael, ¿qué es? Es nuestro gurú. Bueno, es muy interesante la pregunta y me da pie para decir algo que no había dicho, porque hay algunas instituciones o algunos grupos esotéricos, gnósticos, que hablan del patriarca 2, del patriarca 3, del patriarca 4. Y quisiera leer una pequeña frase de un discurso que nosotros conocemos, los misioneros gnósticos, conocemos como, se llama Con nosotros el maestro. Y es un texto que empieza: soy el Avatara, aunque no lo crean los humanoides de este mundo, y créanlo o no, aquí estamos entregando el mensaje. Que se prepare nuestro ejército de salvación mundial para afrontar los terribles acontecimientos que se avecinan. Entonces sabremos quién es quién, eso es todo. Sabed que yo, Samael Lumbeor, soy vuestro Avatara, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros, y estoy con vosotros. Invocadme cuando me necesitéis. Ningún trabajo os cuesta a vosotros, concentraos intensamente en mí. Invocadme mentalmente que yo concurriré a vuestro llamado, pero para ayudaros intensamente. Estoy dispuesto a ayudaros. Quiero despertaros, quiero iluminaros. ¿Entendido? Mi persona nada vale, mas desgraciadamente para uno y afortunadamente para otros, en mi interior mora alguien que tiene gran poder. Desobedecer al Señor solo puede traer fracasos. Y dice: el movimiento gnóstico tiene que renovarse a sí mismo. De ninguna manera podría proseguir con sistemas caducos.
si el movimiento no se renovara a sí mismo continuamente, entraría en el proceso involutivo decadente. Hago un paréntesis. Esto es lo que le ha pasado a muchas instituciones gnósticas. Porque si no hay renovación, la doctrina viva del Cristo se muere. Eso ha pasado. Y sigue el maestro. Aclaro, mi insignificante persona que nada vale no tiene ningún valor. No vale nada, pero desgraciadamente para unos y afortunadamente para otros, dentro de mí está alguien que es el Señor de la fuerza. Y no es posible que ninguna organización florezca sin la ayuda de la fuerza. Dense cuenta que no existen 2 ni 3 patriarcas en el mundo de la iglesia gnóstica. Solamente está el quinto de los 7, del cual yo soy únicamente un instrumento, tal vez demasiado imperfecto, pero soy el instrumento. Muy claro el maestro, no hay ni 2 ni 3 patriarcas. En los mundos superiores el patriarca es el quinto de los 7. Impresionante las palabras del Avatara y las palabras de nuestro maestro. Continuando con la pregunta de Cascabel, el maestro Laimi es el restaurador, claro, y dice, ¿y el maestro Michael qué es? Es nuestro gurú. Gurú es el que guía. En ese sentido, cualquier maestro puede ser el gurú. Tendríamos que entrar a hablar ya de las misiones del maestro Michael, que es algo muy amplio, no es para una conferencia. Podríamos decir muchas cosas, pero volvemos una y otra vez a lo mismo. Nosotros queremos hablar con hechos, que los hechos muestren cuál es la misión. Nosotros simplemente tenemos una institución gnóstica más, tenemos ahora un monasterio en Grecia, que está alumbrando y sirviendo a muchos países de Europa y de Latinoamérica. Eso es una realidad y un hecho. Podríamos decir muchas más cosas. La raza se va aproximando a su fin y hay una relación con eso, pero por el momento preferimos guardar silencio y que abran los hechos y no las palabras. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se quedan los últimos años desde el 2036 que el maestro Laimi dijo que ahí ya se acabaría toda la vida en la Tierra hasta el 2043? Bueno, para ser exactos, tenemos que decir que tenemos 5 años de desfasaje. O sea, cuando se cambiaron los calendarios, se perdieron 5 años. Entonces, si nosotros ahora decimos que estamos en el 2015, en realidad sería el 2020. Y de ahí vamos al 2043. Entonces, la pregunta está mal hecha. Es una pregunta mal hecha. Acá dice, ¿cómo se quedan los últimos años del 2036? Que el maestro Laimi dijo que ahí ya se acabaría toda la vida en la Tierra hasta el 2043. No dijo así. La pregunta está mal, vamos a corregirla, porque es una cáscara de bananas. Entonces, lo que dijo el maestro es que en el 2043 se retira la vida del planeta Tierra. Pero el 2043, como faltan 5 años, pasa a ser 2038. Eso es lo que hay que corregir. Ahí se retira la vida de la Tierra. De todas maneras, si nosotros partimos desde el 2005 hasta el 2035, o si partimos, si no, podemos partir del 2012, que fue donde la Tierra el planeta hizo un movimiento, tenemos hasta el 2042. No nos enredemos, son los últimos 30 años, no hay otro. Cuenten del 2005, cuenten del 2012, cuenten del 2013 o cuenten del 2014. Vayamos donde vayamos, son los últimos 30. Por eso es la explicación, que no hay tercer desierto. No hay tercer desierto esotérico, se termina la raza. Bueno, tenemos una intervención de Estados Unidos que dice, viene desde Allentown, United States. El maestro decía que en las últimas etapas de la misión, él traería pruebas físicas, inclusive especímenes de otros planetas a la Tierra. Él desencarnó antes de eso. ¿Por qué razón esotérica se canceló ese plan? No se canceló, porque el maestro cambió el cuerpo. Entonces, ¿quién nos asegura a nosotros que el maestro no está cumpliendo esa misión con otro cuerpo?
y que está interactuando con los hermanos mayores del espacio y de otros planetas que nos están visitando y nos están acompañando y nos están ayudando para que el plan de la logia blanca se cumpla. No se canceló, simplemente el maestro cambió de cuerpo. Tenemos una pregunta que viene de Brasil. Maestro, ¿el vórtice que ahora se vio en Grecia es el que tiene la fuerza para que ahora demuestren los acontecimientos en Grecia? No entiendo, el español no es claro de la pregunta. No quiero contestar algo que no esté bien. El español no es claro. Si hay alguien que pueda, si la hermana quiere hacer la pregunta en portugués y el hermano misionero internacional Luis puede hacer la traducción, nos animaríamos a contestar con más exactitud. Hay una pregunta que viene de Colonia del Sacramento, Uruguay, y dice: maestro, todas las almas tienen nombres, claro, porque el nombre es una síntesis de la frecuencia vibratoria del alma. La Divina Madre tiene un nombre de cada persona, el alma tiene un nombre y el ser tiene un nombre, porque eso es el sonido universal que se expresa a través de la frecuencia de esa alma. Correcto, muy bien y muy interesante la pregunta. De Tenerife, una hermana misionera de Tenerife: tengo una duda. Qué suerte, tiene una sola duda. ¿Por qué, si el maestro era John Cosmocrator, regresó otra vez al ciclo con la conciencia dormida? Podríamos decir entonces, es interminable, no tiene fin el trabajo, no se regresa al absoluto y ya está. Otra pregunta mal hecha. La pregunta está mal formulada, porque para empezar el maestro Samael no vino con la conciencia dormida. El maestro tenía una especie de conciencia despierta desde que era niño. No es así. No vino con la conciencia dormida. Entonces, al corregir la pregunta, parecería una pregunta de un capricorniano, pero no. En este caso es de una leonina. Bueno, no vino dormido. Y las almas grandes, cuando vienen de niños, nunca vienen dormidas. Son diferentes. Vienen con un porcentaje mínimo, 20-30%, y ahí lo desarrollan ya llegando a la edad adulta. Generalmente se posan en un 50%, y ya si el proceso iniciático avanza en la segunda montaña, se dirigen hacia más ocultos lugares, conquistando el 70, 80, 90, y los maestros inmortales ya el 100%. Entonces corregimos la pregunta. Me hace acordar a una especie del signo de Capricornio, pero no. Acá hay una pregunta en italiano que dice: se il nostro maestro, grazie de cersi siamo molto fortunate, grazie. No es una pregunta, es un agradecimiento. Dice: Estados Unidos, gracias por la respuesta y la conferencia, maestro Michael. Gabriel de Colonia, muchas gracias. El ascendente Capricornio, claro, si no era el signo, era el ascendente. Le corregimos la pregunta. Bueno, tenemos pendiente a ver si Luis nos traduce la pregunta que venía de Marilia, San Pablo, porque no está bien hecha y no quiero contestar mal. La pregunta dice: maestro, el vórtice que ahora se abrió en Grecia es el que tiene la fuerza para que se ahora demuestren los acontecimientos en Grecia. Me parece entender la pregunta, no la quiero entender, así no tengo que decir nada. Si no traducen nada, mejor. Si traducen, la contestamos. No es que los quiera marear. Bueno, a ver, esta viene de Badajoz, España, frontera con Portugal, misionero hermano destacado en Badajoz. Luis está traduciendo. Bueno, ¿dónde queda aquello? La pregunta que viene de España: ¿dónde queda aquello que dijo el maestro Samael de que él dirigiría al pueblo gnóstico desde Tenerife? Lo que pasa que dicen que dijo, es decir, al que hace la pregunta, ¿dónde dijo el maestro Samael eso? ¿Dónde está escrito? ¿Cuál es el cassette? ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Porque yo he escuchado que el maestro, a mí me dijo un discípulo directo al maestro Samael mexicano, que ahora vive en México y que está en México,
si no me acuerdo exactamente la ciudad, pero me parece que es de Aguascalientes. Él me dijo que cuando él era discípulo del maestro Samael en la tercera cámara, el maestro les dijo que él se iba a vivir a Tenerife, se iba a ir a vivir a Tenerife para seguir dirigiendo desde allá. Yo eso lo escuché directamente de un hermano mexicano. Pero eso puede tener muchos símbolos. Las Islas Canarias son 7 islas relacionadas con los 7 logos del sistema solar. El maestro manda a construir en Tenerife la base de la entrada a Europa. Tenerife es la entrada a Europa. Por allí es la orden de entrada, por allí mandó a los misioneros, por allí mandó a construir un templo, por allí entró el maestro Lagni, por allí nosotros establecimos una base ahora con el numicial Atón en Tenerife. Base esotérica, energética de la entrada en Europa, y por allí fue el ingreso. Nos dice Domitor Tanín. Nos ayuda el hermano Domitor Tanín, que si no estamos, es uno que vive en el norte de Italia. Domitor Tanín fue el ingreso a Europa, correcto. Muchas gracias a Domitor Tanín por el aporte, y así es. El ingreso se hacía así. Se decía que el maestro había dicho que se iba a vivir a Tenerife para seguir desde allí. ¿Qué código quiso dejar el maestro? ¿Qué dijo el maestro con eso? Nadie lo sabe. Al que hizo la pregunta, si tiene alguna aclaración de quién dijo y qué fue lo que dijo el maestro, le agradeceríamos que lo escriba, así lo analizamos en este programa consagrado a la vida y obra del avatar de Acuario, Maestro Samael. La pregunta, gracias Luis, dice: si todo lo que sucede en la Grecia de ahora, el caos económico y político, tiene relación con el hecho de se tener formado el vórtice de la logia blanca en ese país. Interesante la pregunta. La verdad que me pone en un aprieto esta pregunta. Podríamos decir nosotros en criollo, nos hemos metido en camisa de 11 varas, y lo que podemos contestar es que todo lo que sucede en el físico siempre tiene una causa esotérica, y hay un reflejo para atrás y para adelante de lo esotérico al físico y del físico al esotérico. Diríamos que sí, puede ser. Vamos a ver qué nos muestran los hechos. Seguro que todo lo que pasa en el físico tiene una causa esotérica. Está bien la pregunta. Está bien. No sé si me entendió la respuesta, pero no importa. Mejor. Lo vamos estudiando. Muy bien la pregunta. A ver si tenemos alguna otra pregunta o ya estamos para terminar. Tenemos hermanos y amigos de muchos países que nos están escuchando. Muestra la computadora que hay conectadas, más de 50 y pico de computadoras. Hay una audiencia más o menos de 200 personas y muchas personas que van a escuchar la grabación después. Como siempre, se va a colocar el audio en la página nosicelas.gr y en el showreel de MixLR. En esta página se pueden conseguir todas las grabaciones de esta conferencia y de las grabaciones anteriores. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Si no, ya estaríamos concluyendo. Hoy 19, día muy importante para nosotros, día solar. A ver. Dice acá que eso del maestro Samael de Tenerife es lo que he oído, que se dice entre los hermanos, pero no lo he leído ni escuchado directamente al maestro. Correcto. Yo sí escuché de un discípulo mexicano que está vivo, que vive en Aguascalientes, que él habría escuchado del maestro en la tercera cámara directo, que el maestro habría dicho que él se iba a establecer en Tenerife. Interpreto eso como un código. ¿Y dónde está el maestro Samael ahora? ¿Qué misión está desplegando? Son secretos de Estado, prohibido. Si alguien sabe eso, no nos lo va a decir, porque se podrían dañar los planes de la Logia Blanca. Los maestros resurrectos andan por la tierra en determinados lugares, llegan a un lugar, estabilizan fuerzas para que atrás de ellos venga un misionero y logre la apertura de las diferentes misiones que la Logia Blanca necesita realizar en este planeta. Bueno, tenemos acá un saludo de Uruguay, igualmente, para todos. No sé si hay alguna otra pregunta. Dice acá Zapocaya:
Acerca del maestro Luxemil, casi nada tenemos de información de ese maestro, muy misterioso el maestro Lakshmi aclaró algo de él. El maestro Lakshmi confirmó la maestría del venerable maestro Luxemil. Me encontraba en el Lumen en una convivencia cuando unos hermanos argentinos le trajeron una foto, un cuadro grande que le había dado la esposa del maestro Luxemil, que estaba viva, como regalo para el maestro Lakshmi, y el maestro, muy agradecido en la convivencia, le agradeció el cuadro y afirmó la maestría del maestro Luxemil, que fue un maestro cuyo cuerpo físico pasó por muchas universidades, doctor honoris causa de varias universidades, se expresó en el rayo científico y cumplió una gran misión de estabilización de ciertas fuerzas en el inicio del movimiento gnóstico en la década del año 1960, conformando además el Atlas. El maestro Samael hizo un gran esfuerzo para ayudarlos a él y al maestro Sivananda para que pudieran mantener su cuerpo físico, pero hubo ahí unas cuestiones esotéricas donde la Logia Blanca tuvo que realizar un canje y no puedo por la radio explicar esto. En alguna oportunidad ya en forma más personal podríamos explicar qué fue lo que exactamente pasó en el caso de los maestros Sivananda y Luxemil. Hay una pregunta que viene desde la heroica Paysandú, en Uruguay, el gurú Adolfito, que menciona el maestro Samael, ¿a quién se refería? Pero Horacio, si el maestro lo dio con su nombre oculto Adolfito para que nadie se enterara, ¿a vos te parece que si supiéramos eso se puede develar? Hay algunas teorías, porque, bueno, es demasiado esotérico. Es decir, el maestro Samael usó un seudónimo a propósito porque él decía que el nombre del gurú no se puede develar. Bueno, tenemos una pregunta de España, dice, ¿nos puede decir algo sobre la misión del maestro Michael? Claro, fue lo que ya dijimos, son muchas, pero no podemos entrar en detalles por la radio, son muchas. Y vuelvo a repetir que muestran los hechos. Por el momento vamos escribiendo algunos libros, estamos ayudando a varios países de Europa con un monasterio gnóstico y hay muchas otras cosas, pero que muestran los hechos. Tenemos acá una pregunta que viene desde de Brasil. Dice, sobre el fuego que se saldrá de la tierra, que el maestro Samael habla y el maestro Lakshmi también, ese fuego es de nosotros mismos, perdona el portuñol. Está muy bien la pregunta y dice que ese fuego que se viene acercando desde el interior hacia la superficie, eso es una conferencia entera, porque hay una razón para que el fuego se esté aproximando a la superficie. Te lo voy a decir, una conferencia que es de 1 hora, la voy a explicar en 1 minuto. Resulta que nuestro sistema solar era autoegocrático cósmico común, o sea, se bastaba a sí mismo para vivir, no necesitaba de fuerzas externas. Pero Dios comprendió que el tiempo se iba a tragar el sistema solar y para salvarlo, convirtió la ley de autoegocrático cósmico común en trogo autoegocrático. Entonces el sistema pasó a vivir dando una energía hacia afuera y recibiendo el feedback de la transmutación de esa energía. Me explico. Ahora, para que nuestro sistema viva, el Sol manda una energía al planeta, en la superficie esa energía se transmuta por las plantas, los animales y los humanos, o los humanoides, mejor dicho. Y entonces llega al interior de la Tierra, ahí el fuego del interior la vuelve a transmutar, la manda a la superficie y vuelve al Sol. Así vive el Sol y así se nutre la Tierra. Como en la superficie de la Tierra la humanidad dejó de transmutar, que es algo específico para poder realizar la autorrealización, entonces lo que se sucede ahí es que se corta ese eslabón y el fuego de la Tierra no recibe su alimento y tampoco el Sol recibe correctamente el feedback. Entonces el fuego, para recibir el alimento que viene del Sol, sale hacia la superficie a encontrarlo puro. ¿Ve? Entonces, por eso el fuego va a salir afuera y va a quemar va a purificar el planeta físicamente, dicen los maestros.
Pero nosotros tenemos la posibilidad de elegir una purificación antes a través de nuestro fuego personal, transmutando nuestras energías. Si nosotros transmutamos nuestras energías, logramos que el fuego interior nos purifique primero y de esa manera lograr cierta seguridad ante los eventos externos. Esa es la explicación exacta. Y ahí me engancho con la otra pregunta, que no sé de qué lugar viene, la está haciendo Paloma Fernández, me gustaría saber de qué país, porque dice: maestro, buenos días, tengo un amigo gay y tengo la intención de ayudar allí. ¿Cómo puedo hacer esto? En base a la explicación que estamos haciendo del fuego y de la transmutación, la única ayuda que se puede dar a una persona que tiene este problema, digamos, por decirlo de alguna manera, es explicar por qué una persona tiene que transmutar. Es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión, la energía sexual tiene uranio. Cuando va para afuera, se vuelve radioactiva y acaba y mata a la persona. Y la naturaleza tiene dos polos. Entonces esos dos polos tienen que trabajar en connubio para que la persona tenga derecho a vivir espiritualmente. Son conferencias de 3 o 4 horas porque hay que transmutar. Para ayudar a su amigo tiene que explicarle que la única solución que hay es la transmutación. Entonces el comportamiento sexual de ese tipo va en contra de la naturaleza. Me gustaría saber de qué país está escribiendo la hermana. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Abrazo para Guillermo, muchas gracias para Luis y Alcinara. A ver, de Blumenau, hola maestro, gratitud por tantas aclaraciones acerca de un maestro Samael. ¿A dónde se encontraba la fuerza crística de la Gnosis 30 años antes de se quedar en el Sumum Supremum Santuario? Gracias. Bueno, podríamos decir que hay que hacer un seguimiento a los precursores del maestro. Entonces tenemos que ir a las escuelas de Huiracocha, en Alemania, a los iniciados alemanes. Tenemos que ir a todas las enseñanzas que vienen de Krishnamurti, de Gurdjieff, de Blavatsky. Nos tendríamos que dirigir a ese lugar. Paloma es de Toledo. Ok, muchas gracias. Brasil, gracias. Bueno, a mí me gustaría ayudarlo un poco más con la respuesta. Lo que pasa es que es una conferencia de 5 o 6 horas para que una persona entienda por qué tiene que transmutar. Entonces, si no hay una transmutación con los dos polos o una transmutación correcta como soltero, la energía sexual se involuciona y la persona espiritualmente se involuciona. Pero eso quiere una explicación, no es porque sí, o porque lo dice el maestro Samael, o porque lo dice el maestro fulano. Hay una explicación científico-esotérica. Entonces, para ayudar a una persona que tiene ese problema, hay que explicarle por qué. ¿Me entiende? Acá tenemos a Isadora que dice: maestro, muchas gracias, muy feliz por participar de esta conferencia. Abrazos a todos y a Laura en especial, muchas gracias. Empezaron los saludos, parece que se terminan las preguntas, vamos a ver. Muchas gracias maestro, dice Gabrielito. Síganos ayudando y guiando, claro, cuente con eso. Abrazo grande para ustedes, muy linda la conferencia. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar por acá. Les mandamos un abrazo cariñoso, fuerte, un mensaje de esperanza, de entusiasmo para todos. Recuerden, hermanos, que el ser es poderoso, que el ser nos está poniendo en este camino y lo que el ser quiere nosotros podemos. Dejemos atrás los momentos de duda, de tristeza, de angustia, de depresión y recordemos que el ser vibra en nuestro corazón, que los maestros, el maestro Samael nos está acompañando en espíritu y en verdad. El venerable maestro Lakshmi nos está acompañando. El maestro que les habla nos está acompañando. Así que esto es un mensaje de esperanza. Sigamos adelante y un abrazo cariñoso para todos. Nos volvemos a ver seguramente el mes que viene con una emisión, ya sea desde el Monte Olimpo, ya sea desde los Alpes italianos, el Templo de Curación Galeno, para seguir compartiendo con todos los hermanos. Muchas gracias para todos. Paz inverencial.
Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi presentó Aeón 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces. Es mucho lo que hay que aprender de tantos códices. En los tiempos antiguos, dice la tradición, que los niños que no recibían el bautismo, que morían en estado de inocencia, porque también se hablaba así en la tierra de Anáhuac, ingresaban al cielo 13. Hay que entender eso precisamente. Aquellos que han disuelto el ego, pero que no han creado los cuerpos existenciales superiores del ser, pueden retirarse del escenario cósmico e ingresar en el Aeón 13 para hablar esta vez en el lenguaje de la Pistis Sofía. Esas almas, se decía en el antiguo México, podrían retornar en un futuro después de la gran catástrofe que se avecina. No es pues extraño que muchos seres de la antigua tierra de Anáhuac se retiraran del escenario cósmico y aplazaran el adeptado para la edad de oro de la futura tierra transformada. Allí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo. El sol brilla en su frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa se ha posado en su alma y su santuario. Oh Samael, supremo comandante, oh Maestro con alma de diamante, oh guerrero iniciador de Acuario. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Eres ángel de luz y compasión, eres amor, eres inspiración, eres sol radiante de esplendores, eres fuego, verbo y verdad. Con tu espada
combates la maldad de este mundo pletórico de errores. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda a formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Por 1000 años encerraste a Luzbel, gracias te damos, glorioso Samael. Has cumplido tu sagrada misión para rasgar el velo del arcano y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda a formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Venerable Arcángel Samael, compañero de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tu trompeta, logra tu obra salvadora, como el aire tan puro de la aurora. Has llegado a nosotros, gran profeta. Adelante, guerreros de Acuario, Samael ya nos manda a formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar.